Tarde, en esta mañana todavía, porque estamos con bien, porque tú nos das vida, ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que esta palabra edifique nuestras vidas, quita todo estorbo de en medio, Señor, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el contraataque, quiero basar esta enseñanza en la historia que la Biblia nos enseña en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, si quieres dejar ahí algún separador, y te voy a contar un poquito del contexto donde nos encontramos. Viene un tiempo, como lo vimos durante la serie Crisis, de sequía sobre la tierra de Israel, dado que durante 3 años y medio no llueve sobre la tierra. Pasado este tiempo, Dios le dice a Elías: ve y preséntate delante de Acab, rey de la nación, y dile que por mandato mío va a volver a llover sobre la tierra. Elías lo hace, pero antes de esto, Acab le dice: tienes que enfrentar a mis 450 profetas que adoran a un ídolo conocido en ese entonces como Baal. Tú vas a clamar a tu Dios, le dice Acab, y estos cuates van a clamar a Baal, y el Dios que mande fuego del cielo sobre un altar que vamos a levantar, ese es el Dios verdadero. Total que los 450 profetas que adoraban a Baal, claman a Baal, confían en Baal, pero Baal no respondió. Era lo más similar en ese entonces a los aficionados del Cruz Azul. Eran como la porra del Cruz Azul de aquella época. Gritaban, aplaudían, etcétera, pero no sucedía nada. ¿Cuántos dicen amén por esta verdad que acabo de compartirles? Y toca el turno Elías, clama a Dios, Dios manda fuego del cielo, consume el altar, le dan cuello a los profetas de Baal, el pueblo adora a Dios, viene un avivamiento en Israel, y Jezabel, la esposa del rey Acab, se enoja porque para ella Baal era un buen negocio. Entonces le tumbaron literalmente el changarro a la señora. Esta señora que algunas mujeres admiran y que tienen su póster colgado en su cabecera, no en esta congregación, gloria a Dios, estoy hablando de hermanas de iglesias en Tailandia que comen murciélagos y cosas por el estilo, pero aquí ninguna de ellas sigue los pasos de Jezabel, ¿verdad que no? Y los hombres que dicen, ¿verdad que sí? Mira, las mujeres no, y los hombres bien calladitos, todos se animan a hablar porque se los surten en su casa donde digan algo. Entonces la mujer se enoja y amenaza a Elías, y esta es la parte de la historia donde quiero empezar este mensaje. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces dice, envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué envió? Un mensajero. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era, versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías recibió un mensaje y el mensaje decía, te voy a dar cuello. ¿Qué recibió Elías? ¿Y qué decía el mensaje? Te voy a dar cuello. Si tú eres Elías, ¿qué es lo que hubieras hecho? Elías, versículo 3, dice la Biblia, que viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Y para qué se fue? Evidentemente para salvar su vida. Ve tomando nota de cada palabra porque más adelante tendrá mucho más sentido. Al ver el peligro se levantó y se fue, pero dice la Biblia que se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su siervo, y él se fue por el desierto un día de camino. Hasta aquí quiero leer por el momento y te cuento, resumimos. A Elías le llega un mensaje. El mensaje era una amenaza de Jezabel. Elías, te voy a dar cuello. Cuando Elías ve el peligro, la Biblia dice textualmente, se fue para salvar su vida. Se fue, o sea, dejó su vida normal, lo que sea que él tenía ahí, familia, amigos, trabajo, discípulos, una casa, no lo sé. Él se fue, él dejó su vida normal y entró, digamos, de alguna manera, entre comillas, quiero utilizar esto de manera ilustrativa únicamente, no es una aplicación literal, porque estaremos viendo que aunque las formas han cambiado, el principio de lo que hemos vivido los últimos 4 meses ha sido el mismo que vivió Elías. Él se va al desierto para salvar su vida, porque recibe un mensaje que amenazaba en contra de su vida. De igual forma, querida familia, te estarás preguntando qué tiene que ver conmigo. Muchísimo. Hace 4 meses, como Elías, tú y yo recibimos un mensaje.
No fue uno, fueron muchos mensajes, principalmente venían de España, de Italia, el coronavirus está matando mucha gente, se va a morir y les va a pasar esto, aquello y el otro, enciérrense. Hoy mucha gente coincide en que el encierro en muchos estados fue un poco precipitado porque México, que no es Suiza, no podía darse el lujo de estar 6 meses en cuarentena y se tuvo que elegir mejor cuáles iban a ser los meses más críticos de encierro. Sin embargo, por el temor, mucha gente empezó a presionar a la autoridad y dado que el presidente no hacía nada, entonces algunos gobernadores, más que por convicción, por cuestiones políticas, por la presión de la gente, por aparentar que ellos sí les interesaba a la gente, mandaron el encierro. Pero bueno, el punto de si fue a tiempo o no, en este momento es irrelevante. El punto aquí es que pasó lo mismo que con Elías. Recibimos un mensaje que decía que nuestras vidas estaban en peligro y al igual que Elías nos fuimos. Él se fue al desierto, nos fuimos a nuestras casas, pero en ambos casos dejamos nuestra vida normal. Muchos dejaron su empleo, rompieron relaciones familiares, dejaron sus estudios, dejaron todo lo que hacían, dejaron de ejercitarse al aire libre y se fueron a encerrar por la amenaza que estaban recibiendo con el propósito, al igual que Elías, de salvar su vida, lo cual no está mal, pero hay una serie de preguntas que Elías se tuvo que haber hecho cuando tomó esa decisión y que, como veremos, no se hizo. Al mismo tiempo comete una serie de errores que estaremos viendo que terminan llevándolo paradójicamente de querer salvar su vida a no querer vivir. Él se va al desierto, pero en el desierto deja de comer, se debilita físicamente, se desconecta de Dios, lo cual lo afecta espiritualmente y emocionalmente, de tal manera que veremos en este mensaje que él le dijo a Dios: Dios, ya no quiero seguir viviendo. Él perdió las ganas de vivir y es algo muy similar que le ha pasado a mucha gente en esta cuarentena. Huyeron inicialmente a sus casas creyendo que eso los iba a preservar, pero de repente todo esto comenzó a afectar de muchas formas su vida. Hay testimonios que hemos escuchado, por ejemplo, de matrimonios que han destrozado su relación matrimonial porque ya no se soportan. Porque si antes no se aguantaban y se veían 1 hora al día, imagínate ahora soportarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Voltea con tu esposo, mujer, y dile: me merezco un Oscar por soportarte esta cuarentena. Ahora tú voltea con tu esposa y dile: yo me merezco 2 Óscares. Ya vieron cómo las mujeres sí se animan, pero los hombres no hablan. Ahí se ve quién manda en casa, ¿verdad? Entonces empezamos de muchas formas a ser afectados. Elías se debilita tanto que le dice: Dios, no quiero vivir. Y hay gente que de igual forma está muy desanimada porque a causa de la cuarentena perdió el empleo, porque a causa de la cuarentena perdió bienes, perdió su negocio. Algunos lo que construyeron durante años, en 4 meses lo perdieron. Algunos se han desconectado de sus familias, algunos se conectaron, pero muchos la convivencia ha hecho que la relación sea muy ríspida. Algunos emocionalmente se derrumbaron, como Elías decayó físicamente. Hay gente que también ha decaído físicamente. El parecido es muchísimo. Hay gente que estaba acostumbrada a salir y correr, a hacer ejercicio, y de repente viene la cuarentena y a su casa. Hay algunos que no vinieron hoy porque reservaron boleto, pero ya no salieron por la puerta de la casa, para que te des una idea. Hay personas que pagaron la anualidad del gimnasio y a los 2 días se lo cerraron. Casos como estos que se desaniman emocionalmente, se desaniman y se debilitan físicamente. Algunos se fortalecieron espiritualmente, pero a mucha gente le costó trabajo. Hay personas, y no te pido levanta la mano ya que quede en el corazón de cada quien, pero hay algunos que les fue difícil el no congregarse, ese hábito que tenían de venir a escuchar la palabra de Dios. Les fue difícil seguir esto a través de redes sociales, sentían que ya ese tiempo de alabanza no era lo mismo. Y aunque hay mucho que aprender de esto y lo veremos al final, es una realidad que no podemos negar, que esto pegó a la relación espiritual con Dios de muchas personas. Algunos cayeron en pecado, se refugiaron en el vicio, los índices del consumo de pornografía aumentaron. Hay mucha gente que se apartó por completo de Dios, que dejó de estar conectada con su iglesia, y así es como estaba Elías. Y lo que me fascina y que veremos en esta historia es que aún en los días más oscuros de Elías, Dios, en vez de rechazarlo y decir: ahora por lo que hiciste ahí te ves, vamos a aprender cómo Dios se presenta con Elías, lo levanta de la mano, le da palabra, le da visión, le da dirección, lo anima.
Elías pierde el miedo a Jezabel, regresa a su vida diaria, enfrenta sus temores, derrota sus temores y vivió días gloriosos por delante. Y de igual forma quiero decirte que sin importar cuál es tu estado el día de hoy, que a lo mejor estás débil físicamente, decaído emocionalmente, apartado de Dios espiritualmente, Dios, querido hermano, amigo, hermana que me acompañas, no está desde el cielo avergonzado de ti diciéndote: ¿cómo es posible? Me quedaste mal en esta cuarentena, no me buscaste, esto no él esperaba de ti. Ahora te voy a llevar con la señorita Laura para que cuando diga que pase el desgraciado, tú vas a pasar infeliz. Y después de eso te mando un rayo del cielo, urradabadá, rabadabadú, para que se te quite. Dios quiere levantarte como lo hizo con Elías, presentarse a tu vida como lo hizo con Elías, hablar a tu vida como lo hizo con Elías, dar dirección a tu vida para que cuando tú regreses a tu normalidad sigas viviendo y al igual que Elías vivas muchos días gloriosos por delante, llenos de la mano de Dios y de la bendición de Dios. Es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y por eso he llamado este mensaje el contraataque, porque de toda esa caída en la cual tal vez nos encontramos, hoy Dios nos quiere levantar y llevarnos a algo mucho mejor. Vamos a ver cómo Elías se fue levantando o cayendo y levantando en las tres diferentes áreas que hemos estado explicando. En primer lugar, el contraataque físico. Se va un día de desierto en el cual no come y él se debilita, lo vamos a confirmar más adelante. Ahora, cuando Elías huyó, lo hizo pensando salvar su vida, lo cual no está mal, pero hay una pregunta que él no se hizo. Elías pensaba que por huir se iba a librar del peligro, lo cual era cierto, pero solamente a corto plazo. Pero Elías nunca se detuvo a pensar y hacerse la pregunta que Dios le hizo más adelante, cuando se le aparece y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí encerrado? Elías dijo: me escapo de Jezabel y salvo mi vida. Pero la pregunta no es ¿qué vas a hacer, Elías, las siguientes semanas? La pregunta es ¿qué vas a hacer los siguientes meses? ¿Qué vas a hacer los siguientes años? Porque a Jezabel le quedan muchos años de vida humanamente hablando. De modo que la amenaza de Jezabel, queridos hermanos, no era una amenaza que tenía fecha de caducidad, era una amenaza con carácter de permanente. Dijeras que Jezabel es una persona con una enfermedad terminal, ok, en 2 semanas se va y Elías regresa, pero no es el caso. Jezabel está de paso por ahí, de visita, de viaje, en 1 mes se va, Elías regresa, pero no es el caso. Jezabel está sana, está fuerte, tiene influencia, es la reina de la nación y quiere matar a Elías, de modo que permanentemente la vida de Elías corría peligro. Y Elías nunca se detuvo a meditar en esto. Elías tenía 2 opciones: o buscaba la dirección de Dios, como al fin de cuentas termina sucediendo, y la palabra de Dios que lo llevó a enfrentar a Jezabel, a sus temores y a derrotarlos, o tenía también la otra opción de vivir el resto de sus días huyendo de ella. Sin embargo, me pregunto yo, ¿vivir huyendo podría llamarse vida? Vivir huyendo, escondiéndote de tus temores, evadiendo el peligro, de acuerdo a nuestra forma de ver la vida, en la cual creemos que somos seres creados con un propósito, que tenemos un plan que Dios ha determinado para nosotros. Vivir de esta manera, ¿podríamos llamarle vida con propósito? Creo honestamente que la respuesta a las 2 preguntas es no. Vivir de esta manera no es vida, y vivir de esta manera, en dado caso de que la aceptes como vida, no es vida con propósito. Y como hijos de Dios, nuestra misión en esta tierra no es sobrevivir el mayor tiempo posible, es vivir la voluntad de Dios el tiempo que nos toque hacerlo. Nuestro llamado no es simplemente la supervivencia. La tragedia no es cuando yo partí, sino cuando yo partí sin haber cumplido con el propósito de Dios. ¿Qué tiene que ver esta historia de Elías con nosotros? Fíjate, hace 4 meses nos fuimos a nuestra casa por la misma razón que Elías, porque un mensaje de amenaza de muerte llegó a nosotros. Todos estábamos conscientes que a medida que huyéramos de esta amenaza, íbamos a librarnos del contagio, de la amenaza de nuestra Jezabel figurada. Pero muy pocos se detuvieron a pensar en esto. ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué sigue en los próximos meses? ¿Qué voy a hacer con mi vida los próximos años? Porque no sé si tú lo sabes, seguramente muchos sí, pero esta es la parte del mensaje donde quiero romper un poco tus ilusiones y contarte que te han chamaqueado. Digan conmigo, ya va a empezar de gandalla el pastor.
Y si tú no crees lo que te voy a decir, lo puedes confirmar con cualquier epidemiólogo reconocido a nivel mundial o con cualquier político o gente que esté cerca de algún político bien parado. El propósito de la cuarentena jamás fue, ni ha sido, ni será, ni en México ni en ningún país, prevenir los contagios. Muchos creen que la cuarentena fue para evitar que el virus me tocara, como Elías. Ok, huyo de la amenaza de Jezabel, me salvo. Pero el propósito de la cuarentena nunca ha sido que tú no te contagies, sino que no nos contagiemos masivamente en el mismo tiempo y espacio para no saturar los sistemas de salud. Es decir, que el virus se vaya distribuyendo paulatinamente y no le caiga a todos de golpe para que no se saturen los hospitales y se pueda atender a la mayor cantidad de gente posible. Por eso es que te preguntarás, ¿por qué nos mandaron encerrarnos cuando había 43 contagios en todo el país o en todo el estado y ahora que hay miles de repente la gente ya puede salir? Bueno, dentro de muchas cosas es que no solamente se mide la cantidad de contagios, sino la capacidad hospitalaria. En este momento que disminuye la capacidad, o más bien que aumenta y que disminuye la gente hospitalizada, es que permiten que otros se vayan reincorporando. El propósito de la cuarentena nunca fue evitar que nos contagiáramos, porque el proyecto, más bien la proyección es que eventualmente, escúchame, el 80% de la población mundial va a adquirir el virus. ¿Lo sabías? Ahí estamos tú y yo. Ahora no te me espantes, no estoy diciéndolo para alarmarnos, sino al contrario, porque no es que entonces ya millones se van a morir y va a venir un señor con pelos esponjosos de colores y zapatos grandes y nariz roja pintado de la cara y nos va a tomar en sus brazos y nos va a llevar, es decir, que nos va a cargar el payaso bien gacho a todos. No, la gran mayoría de ese 80% ni se va a dar cuenta que lo tuvo. A lo mejor ya lo tuviste y no sabes. Muchos estuvimos enfermos en esta cuarentena. ¿Te llegó a pasar que te sentías mal de las vías respiratorias y te acordabas del meme de los negritos con la tumba y la música de astronomía de fondo, verdad? Y decías, te imaginabas tú ahí dentro de la caja, ¿verdad? Entonces, a lo mejor fue un virus normal, a lo mejor fue el COVID y ni cuenta tú te diste. Entonces, hay mucha gente que ni cuenta se va a dar. Pero el 80% aproximadamente va a terminar adquiriendo el virus. Va a terminar muchos de ellos desarrollándolo, otros no, pero es muy difícil que podamos nosotros evitar el contagio. De modo que lo mejor que podemos hacer es estar preparados para que cuando nos agarre lo más fuertes posibles. ¿A qué voy con esto? Hay mucha gente que actualmente, aun cuando ya puede de parte de la autoridad volver a realizar algunas actividades, no quiere hacerlo porque está aterrorizada, porque sueñan con el coronavirus, porque ven el coronavirus hasta en la sopa que se están comiendo en todas partes. No quieren ir al baño porque dicen, ¿qué tal que hay coronavirus en el agua que viene del water del vecino y al limpiarme me salpica y entonces hasta me limpio con papel y con cloro aquí atrás para quitarme el coronavirus, porque en todos lados ven el coronavirus, ¿no? Hay gente que así, casi que llegan a la casa y gárgaras con rapicida y todo lo que se les ocurra porque ven el coronavirus hasta en sus sueños. Ahora, yo entiendo perfectamente que te quisiste proteger, todos lo hicimos como Elías, es lo más lógico a corto plazo, pero hoy tenemos que hacernos la pregunta que no se hizo Elías. ¿Ahora qué viene? ¿Qué sigue después? ¿Voy a vivir así? Tenemos que comenzar a ver un poco más allá, y si vemos más allá, queridos hermanos, solamente tenemos dos opciones. Uno, o volvemos con prudencia y cuidado, aclaro, porque no estoy promoviendo la irresponsabilidad, con los cuidados pertinentes, a reincorporarnos poco a poco a nuestra vida diaria, porque hay gente que no lo quiere hacer, prefiere que pierda el trabajo, que cierre el negocio, que se deje de ver a la familia, que se rompan relaciones, pero yo aquí me quedo encerrado en mi casa. O volvemos a enfrentar a nuestros temores y a darle la cara a Jezabel con el respaldo y dirección de Dios, o nos quedamos en nuestra casa encerrados 6, 8 meses más, porque antes, déjame decirte, no va a salir la vacuna. Y esto es lo que mucha gente no se puso a pensar. Dijeron, ay, me encierro un mes, ajá, pero la vacuna va a estar dentro de más de un año. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando salgas? ¿Vas a vivir encerrado un año más? Si lo puedes hacer, eres sobrino de Slim y tienes una casa de campo y te sobra dinero para de aquí a 3 años, adelante. Pero la gran mayoría tenemos que aprender a confiar en Dios y buscar su dirección para enfrentar a Jezabel y decirle, no soy imprudente, pero tampoco te tengo miedo.
No soy imprudente, pero no voy a sobrevivir. Voy a vivir la vida que Dios me dio. No voy a renunciar a mi propósito. No puedo seguir escondido, que ya lo hice el tiempo que lo tenía que hacer. Pero hay un momento de salir de la cueva. Hay un momento de enfrentar otra vez nuestros temores y reincorporarnos a nuestra vida diaria. Si tú decides no hacerlo, se respeta. Pero el problema también de estar mucho tiempo encerrado, uno de los muchos problemas, es que cuando tu cuerpo no está expuesto a agentes invasores externos, virus, bacterias, que cuando la detecta tu sistema, crean defensas y fortalecen tu sistema inmunológico, empiezas a debilitar tu sistema inmune. Y lo que va a pasar con mucha gente cuando salga un año después, es que van a decir, gloria a Dios, no le pegó el COVID, pero se murió de gripe, o algo por el estilo. Porque cualquier cosa los va a destrozar. Si a esto le sumas el pánico que tienen, que no es correcto porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, el miedo que los tiene estresados y el estrés que hace que liberen cortisol en exceso, que daña su cuerpo de muchas maneras, entre ellas afectando su sistema inmune, va a hacer que sean más propensos a enfermarse de cualquier cosa. Ahora, claro, insisto y que quede bien establecido, no estoy promoviendo la irresponsabilidad y creo que las medidas que tomamos como iglesia son evidencia de ello. Dije bien claro, volver con cuidado, pero tenemos que hacerlo, la gran mayoría. Ahora, si tú decides no hacerlo, nadie te va a juzgar, pero sí quiero como pastor invitarte a que hoy reflexiones y te hagas la pregunta y ores con Dios y te hagas la pregunta que no se hizo Elías. Dios, ¿y ahora qué sigue? Huí al desierto, pero nunca le preguntó, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer los próximos meses? ¿Qué voy a hacer el próximo año? ¿Voy a sobrevivir o voy a vivir? Yo hace poco platicaba con mi esposa. En nuestra familia, una de las personas más vulnerables es su mami, mi suegra, es adulto mayor. Y durante la cuarentena la vimos con confianza, tanto nosotros como mi cuñado, porque estábamos pues todos con cierto resguardo, ¿no? Con una exposición no mayor. Ahora que volvemos todos a reincorporarnos a nuestras actividades normales, nosotros hemos salido todo el tiempo al parque a caminar, ahora con más razón, ahora que están las plazas hemos ido a dar las vueltas, etcétera, con cuidado y ser imprudentes, pero queremos poco a poco pues ir recuperando la normalidad, ¿verdad?, que caracterizaba la vida y no vivir sobreviviendo. Y platicaba con ella y yo le decía pues que tenían ellos como familia que decidir qué iban a hacer en los meses siguientes. Le dije, nena, yo ahí no me meto, es decisión de ustedes, pero tienen que tener en cuenta esto, no se trata de una decisión de las próximas semanas. Mi suegra vive en Querétaro y bien podríamos decir, ok, no la vamos a ver durante un mes o ella no viene durante 2 meses, pero esto no es cuestión de 2 meses, quizás es cuestión de un año. Eso incluye las fiestas decembrinas, eso incluye Navidad, el próximo año nuevo, muchos momentos importantes que si Dios nos llama antes, quizá nos habremos arrepentido de haber roto la relación por nada. Entonces yo les dije, bien podemos pues romper filas y marcar un espacio, pero tengan presente que van a ser 6, 8 meses, o podemos seguirnos viendo con ciertas medidas, sana distancia y precauciones. Desde mi punto de vista como pastor que predica y promueve el estilo de vida o la calidad de vida, esa sería la decisión más sabia, pero no es mi familia directa, así que es decisión de ustedes. Y el mismo planteamiento les quiero hacer. Tienen que ustedes reunirse con su familia cercana, su círculo mediano y replantearse qué van a hacer con su vida. Bien, rompo relaciones con todo mundo y que se pierda el negocio y el trabajo y todo que se vaya por la borda y voy a estar un año más encerrado en mi cueva. Si lo decidas hacer, es respetable, se vale, nadie te va a juzgar, pero sí tienes que detenerte a meditar que esto no se trata de 3 semanas más, se trata de volver a nuestra vida diaria, a lo que llaman nueva normalidad. Al igual que Jezabel iba a estar ahí, mi hermano, el coronavirus se va a quedar entre nosotros, no se va a ir. Va a ser una enfermedad que como la influenza, un virus, va a permanecer y tenemos solamente 2 opciones. O me quedo encerrado en mi cueva o vuelvo con cuidados y mejorando mi alimentación, haciendo ejercicio, buscando la paz con Dios y manteniendo las medidas que sean necesarias e indispensables a reincorporarme a mis actividades. Lo que cada quien decida es muy respetable. Pero sí quiero decir que se me hace totalmente incongruente que la gente coma como come, terrible, que la gente duerma como duerme, terrible, que no hagan un solo segundo de ejercicio, que estén llenos de miedo, debilitando su sistema inmunológico de estas 4 formas y que crean que se van a salvar por un cubrebocas. Mi hermano, con todo respeto, si te vas a cuidar, por favor cuídate bien.
Y añádele al cubrebocas y al gel y a las gárgaras con raticida y a todo lo que quieras, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien y estar en paz, porque de lo contrario, lo otro no te va a servir de nada. Elías tenía que replantearse esto y decidir si iba o no a regresar a su vida diaria, o sería este su nuevo estilo de vida. ¿Estilo de vida? ¿Puede llamársele a ese tipo de vida? Vamos a ver qué le dijo Dios al respecto. En segundo lugar, pasamos al contraataque emocional, aunque todos se van hilando, pero los quise separar para entenderlo mejor. Versículo 4 dice que él se fue por el desierto un día de camino y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Estoy en el 3, perdón. Y el 4 dice que se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, y este deseando es la palabra hebrea shael, que significa pedir, requerir, demandar, le dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este deseando no es ay, tengo ganas de morirme, no, es me quiero morir. Señor, quítame la vida, te exijo que me la quites, no quiero seguir viviendo. Ahora yo me hago una pregunta: ¿por qué si acabas de enfrentar con valor a 450 hombres, tienes miedo de la amenaza de Jezabel? Y hay una verdad bíblica que tenemos que extraer de aquí, pongan mucha atención. La revelación bíblica es que una mujer enojada siempre ha dado más miedo que 450 hombres juntos. ¿Cuántos hombres dicen palabra de Dios? Digan conmigo, uyuyuy. Ay, 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 una mujer enojada, esto es bíblico, hermanas, da más miedo que 450 hombres juntos. Vamos a ver ya la verdadera respuesta. Elías huyó inicialmente, ¿te acuerdas para qué? Para salvar su vida. Y un día después, ahora dice la Biblia que se quiere morir. Ahora, ¿es bipolar? ¿Está loco? ¿O qué le pasa? No, es uno de los más grandes hombres de Dios registrados en toda la historia de la humanidad. Quizá el profeta más grande, pero este hombre, la Biblia dice, se quiere morir. Ahora, ¿por qué se quiere morir? Porque si él ya tenía miedo de la amenaza de Jezabel, y a ese miedo le añades que se debilita físicamente, súmale que pasó, la Biblia dice, un día de desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. No comió, no bebió agua, pero no solamente fue un desierto físico que lo debilita físicamente, que se añade al conflicto emocional que tenía, sino que fue un desierto espiritual. Lo veremos confirmado en el resto de la historia, cuando Dios le enseña a volver a escuchar su voz y a través de qué se manifestaba su presencia. Elías tuvo un desierto espiritual. Si Elías hubiera buscado a Dios en ese día de desierto, Dios le da palabra y Elías corrige el rumbo de su vida, o al menos si sigue huyendo con las ganas de vivir, pero no ahora con las ganas de morir. Cuando tú y yo le sumamos a nuestros problemas un día de desierto, de desconectarnos de Dios, de no buscar su presencia, estamos creando la fórmula matemática perfecta para arruinar nuestras vidas por completo. Le sumas a la tristeza que tenías porque perdiste un ser querido, porque perdiste el empleo, porque tuviste que vender algún bien, porque tuviste que cerrar el negocio, porque no podías congregarte, a todo aquello que te provocaba dolor. Ahora añádele que dejaste de buscar a Dios, que dejaste de conectarte con Dios, que dejaste de pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dejamos de recibir dirección, y sin dirección la vida pierde propósito, y por eso ya no queremos vivir. Y es así como estaba Elías, y es lo mismo que le ha pasado a mucha gente. Ese día de desierto o 4 meses de desierto, corrompieron su carácter, rompieron relaciones, volvieron otra vez al pecado, se desconectaron de Dios. Quizá algunos se sienten tan indignos que por eso no están aquí esta mañana. Dicen, pero yo mira cómo te fallé, Señor. Yo me desconecté de ti, perdí el ánimo, la esperanza, te quedé mal. Sí, le quedamos mal. Elías también le quedó mal, pero Dios nunca queda mal, y Dios, cuya misericordia es nueva cada mañana, hoy nos da otra oportunidad como se la dio Elías. Versículo 5, es fascinante esta parte de la historia. Echándose debajo del enebro, ya ves cómo la palabra echarse es bíblica. Es diferente estar sentado que echado. Entonces, algunos de ustedes están sentados, algunos están echados. Los que están así están echados. Entonces, cuando te vean ahí echado, dile, estoy siguiendo el ejemplo de Elías, no me juzgues. Dice, se quedó dormido. Dile a tu marido, en esto sí te pareces Elías, mi amor, todo el tiempo echado y dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come.
Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, pero dice la Biblia que volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, pero ya no dice la Biblia que era un ángel, ahora dice que era el ángel de Jehová. Era Jesús mismo manifestándose en el Antiguo Testamento. Volvió por segunda vez con Elías, lo cual a mí me enseña que el Señor va a insistir contigo y conmigo. Que a lo mejor yo no quiero nada, dice Dios, no te estoy preguntando, te estoy llamando. Dios va a insistir. Dios no dijo, se levantó, comió y se echó y que se quede, que se amuele por pagano, aleluya. No, a lo mejor al igual que Elías durante esta cuarentena, un día te levantaste, escuchaste la prédica y te volviste a dormir. Recibiste la palabra, pero hasta ahí llegaste y tu actitud siguió estando mal y te volviste a tirar al suelo, seguiste desanimado, seguiste caído, seguiste en pecado, y Dios no dice, eso que ya escuchó mi palabra. Dios está volviendo hoy a nosotros. Tú estás reunido en este lugar porque Dios te está llamando otra vez. El ángel de Jehová volvió la segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate y come, y ahora le añade, esto no es imposición, esto no es capricho, levántate y come. Y a diferencia de la primera vez, ahora le dice, porque largo camino te resta. Fíjate esto, Elías le dice, Dios, quítame ya la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo que está diciendo textualmente es, yo no llego al calibre de mis antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Esos sí eran hombres de Dios, yo no. Yo soy una basura. Elías tenía tendencias depresivas, casi suicidas. Y a lo mejor así nos sentimos, Señor, yo no soy un buen cristiano como mi padre, no llego al nivel espiritual de mi abuela, yo no soy mejor que los grandes hombres de Dios del pasado, yo no sirvo para esto, yo te fallé, yo me desanimé, yo perdí las ganas de vivir, yo perdí el rumbo, yo perdí el propósito. Hay personas que sienten que su vida ya terminó como Elías lo sentía. Señor, ya hasta aquí llegué, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya fui con Acab, ya llovió, ya mataron a los profetas, ya hasta aquí llegaron mis días. Y Dios le dice, levántate y come, porque largo, que es la palabra hebrea, rab, ¿y sabes qué significa? Abundante camino te queda por delante. Tú estás hoy pensando que ya las cosas no tienen solución. Señor, ya todo lo que hice durante años se fue a la basura, ya para qué sigo adelante, nunca voy a recuperar el negocio, se murió mi hermano, falleció mi papá, está enfermo mi primo, lo que sea. Dice Dios, levántate y come, vuelve a mi presencia, llénate de mi palabra, te estoy esperando, te estoy aceptando y no te llamo a que te alimentes por imposición. Levántate y come, porque largo camino te resta. Dios, mi hermano, tiene un camino abundante todavía para tu vida. No ha terminado contigo, pero me quitó un familiar y perdí un ser querido, pero no perdiste al dador de vida eterna. Pero perdí mi fuente de provisión, pero no perdiste al proveedor. Pero perdí mi santidad, pero no perdiste al que santifica. Pero qué tal que pierdo la vida, jamás perderás al que da la vida eterna. No perdemos la presencia de Dios. Dios que nos está llamando a levantarnos, diciéndonos, no he acabado con tu vida. Hay cosas que se han perdido, pero no ganas nada viendo hacia atrás. No ganas nada viendo lo que se perdió, lo que hiciste, lo que te hicieron, lo que te pudieron haber hecho. Fallaste, sí, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Te equivocaste, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hay muchos que están mal, como Elías, con una mala actitud por lo que han vivido los últimos meses. Y se entiende, pero mi pregunta es, ¿qué ganas estando así? Nada. Por eso Dios no llegó y le dijo, ay sí, pobrecito Elías. Le dijo, levántate y come, porque no he terminado contigo. Como la esposa de Lot y su familia. Se equivocaron, se metieron a Sodoma. Dios se presenta y les dice, dejen este lugar, vayan hacia adelante a lo que tengo por ustedes, pero ya no miren atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás. Dicen los teólogos que pasó por un letrero que decía solo hoy 70% de descuento, y por eso miró hacia atrás. Otros creen que había un letrero con un póster de William Levy. ¿Sabrá Dios por qué volteó atrás? Avergonzándose de su pasado, quizá extrañándolo. El caso es que volteó para atrás y al instante se convirtió en estatua de sal. De donde aprendemos que cuando vivimos viendo hacia atrás, es que antes de la cuarentena yo tenía trabajo, y antes de la cuarentena mi mamá seguía con vida, y antes de la cuarentena mi matrimonio estaba bien, y antes de la cuarentena mi hijo no se había ido de la casa. Y dice Dios, sí, has perdido muchas cosas, pero no he terminado contigo, hay una vida por delante. Pero entiende, si sigues viendo atrás te la vas a perder.
Te vas a quedar paralizado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Hay una alabanza que dice: ya lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. No es una alabanza, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a soltarlo y volver al llamado que Dios nos está haciendo. No ganamos nada. Jesús dijo: por más que uno se afane, no añada su estatura a un codo. Yo te he puesto este ejemplo. Sales del servicio, abres tu cartera y ves que perdiste 500 pesos. ¿Qué harías? ¿Cuántos dirían: ahora por el coraje rompo otros 500? Ándele. Para que se me quite, que sean 1000. Tómala, para andar perdiendo dinero. Bruto de mí. No. Nadie lo haría. Buscaría recuperar lo perdido, ¿o estoy equivocado? Dirías: trabajo extra, ahorro, reduzco el presupuesto, gasto menos, familia, ayunamos lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana. Pero hay que recuperar lo que se perdió. ¿Por qué, si no añadirías más daño al daño con 500 pesos, lo haces con tu vida, que vale más que 500 pesos? ¿Por qué te das un valor inferior al de 500 pesos? ¿Por qué hacemos esto con nuestras propias vidas? ¿Perdimos algo? ¿Hay cosas en el pasado que salieron mal? ¿Se entiende que estemos desanimados? ¿Se entiende que como Elías quizá estemos huyendo aterrorizados? Pero no podemos darnos el lujo de desconectarnos de Dios. No podemos desconectarnos de Dios en medio del desierto, porque si tú le añades a cualquier problema un día de desierto, ese día de desierto tiene el poder de destruirte por completo. Estamos leyendo que uno de los más grandes hombres de Dios perdió la esperanza de vivir. El desierto espiritual puede destruir aún a los más grandes. Entendámoslo, hermanos, no podemos darnos el lujo. Tenemos que mantenernos aferrados a Dios y decirle: Señor, quizá tengo miedo, hay incertidumbre, estoy enojado, hay cosas que no entiendo, pero hay una cosa que es un hecho: no me voy a soltar de tu mano jamás. Y si tú te soltaste, hoy Dios te la está extendiendo. Hoy Dios te dice: levántate y come, porque te queda por delante un camino Raf, que significa abundante. ¿Lo crees? Hay un camino abundante por delante. Por eso Dios te está diciendo: levántate. Cuando Elías se pone de pie, dice el versículo 6 que miró una torta cocida sobre las ascuas. ¿Nunca te has preguntado por qué una torta cocida? ¿Por qué no unos tacos de pastor de los Foquitos, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no un pozole? ¿Por qué no un tamal verde? Ay, hasta se me está haciendo agua a la boca. ¿No te pasó que en esta cuarentena ya querías que pasara naranja para ir a comer a tus lugares favoritos otra vez? Hay tacos que todavía les traigo unas ganas, que se me hace que hoy me voy a ir para allá. Porque el Dios Todopoderoso pudo haber mandado muchas cosas y le mandó una torta. Ahora, cuando digo torta, no creas que era una torta de la vaquita con milanesa, con crema y con chorizo de Toluca. No, cuando la Biblia habla de torta, era básicamente harina cocida con aceite. O sea, era un pedazo de pan. Los mexicanos reinventamos el término torta y seguramente Elías está viendo desde el cielo diciendo: ¿por qué no me diste algo así, Señor? Porque lo que le dio básicamente era un pan gacho. Ahora, el Dios que manda maná del cielo, que puede hacer que llueva carne del cielo, que es todopoderoso, ¿no le pudo dar a Elías algo mejor? Por supuesto que sí. ¿Por qué un pedazo de pan? Muy simple. La torta era un recordatorio de la provisión y de la protección de Dios para que Elías volviera en sí. Porque había cosas que Elías, familia, había olvidado. Dios muchas veces trabajó con su pueblo recordándole: acuérdate quién soy yo, lo que hice. Acuérdate, le dijo a Josué, que les prometí la tierra de Canaán. Acuérdate que soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Muchas veces cuando el pueblo caía, Dios tenía que recordarle a su pueblo quién es el que lo respaldaba. Resulta que tiempo atrás, en el capítulo 17 del mismo libro, hay una historia que tú y yo quizá conocemos. En el tiempo de la sequía, Dios manda a Elías de un arroyo donde fluía agua, el arroyo de Kerit, a una región llamada Sarepta, donde se iba a encontrar con una viuda. Cuando llega con la viuda tenía un hijo y solamente le quedaba un poco de harina y aceite en 2 de sus vasijas, con las cuales la mujer dijo: voy a hacer mi último alimento y después de esto moriremos. Es una historia trágica, era una crisis severa la que vivía esta mujer. Humanamente hablando, no había forma de sobrevivir. Elías le dijo: dame eso a mí, lo cual es otra historia bastante interesante. El punto que la mujer le dijo: ¿cómo crees? ¿Estás loco? Es mi última comida. Elías le dijo: no te preocupes, hazlo, no te va a faltar. La mujer obedece y Elías se comió una torta, un pedazo de pan gacho. ¿Qué se comió Elías? Un pedazo de pan gacho, ¿ok?
Torta es la palabra como se define, pero realmente era eso, un pedazo de pan, harina cocida con aceite. Y cuando la mujer le dice, este es mi último alimento y después de esto mi hijo y yo moriremos, y Elías le dice, no va a ser así. Elías vio el poder de Dios, la provisión de Dios y la preservación de Dios, que le dio más comida a la mujer y a su hijo, y nunca les faltó nada porque se multiplicó su alimento, lo cuenta el resto de la historia. Y tiempo después el hijo muere, pero Dios lo resucita. Meses después, Elías se olvidó que servía a ese Dios, que tenía el poder de resucitarlo, aun si Jezabel lo mataba. Y ahora está huyendo por miedo a Jezabel. Y en medio de su miedo y desánimo, Dios le presenta frente a sí una torta como la que comió con aquella mujer, recordándole, Elías, ¿se te olvidó que esto es lo último que tenía aquella mujer? No, Señor. ¿Y te acuerdas que era lo último que ella tenía? Sí. ¿Y te acuerdas que después de esto moriría? Sí. ¿Y murió? No. ¿Y qué pasó con su hijo cuando murió? Lo resucitaste, Elías. Tienes que recordar que tu vida no está en las manos de Jezabel, que tu vida está en mis manos. Que no es el decreto de Jezabel lo que decide cuando tú terminas, que es mi palabra. Y hoy Dios, mis hermanos, nos está recordando lo que hemos olvidado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué evento tiene que traer frente a nuestros ojos? ¿Cuál es nuestra torta cocida que tenemos que mirar para recordar que lo que pase con tus finanzas no está determinado por lo que digan los economistas? Que está determinado por la orden de Dios sobre tu vida, que servimos al que sostuvo a 2 millones de personas 40 años en el desierto. ¿Qué tiene que suceder para que recordemos que nuestro destino no lo va a decidir un chino que se comió un murciélago, sino nuestro Dios? No importa que digan otros reinos, gente poderosa, acerca de tus finanzas, de tu economía, de tu trabajo, de tu salud. Entendamos, por encima de toda esa gente que tiene autoridad y que tiene poder, hay alguien en la Biblia que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual significa que está por encima de todos los reinos, que señorea por encima de todos los señores, y es el Dios al cual servimos. Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Su decreto es lo que va a decidir cuándo vivimos y cuándo morimos y qué pasa con nuestras vidas. Es su palabra la que tenemos que recordar y la que determina qué va a pasar con el rumbo de nuestras vidas. Dios le recuerda a Elías que su provisión y su protección y su preservación no estaba en manos de Jezabel, que Jezabel dijera lo que quisiera. Dios ya le había demostrado a Elías el poder que él tenía para multiplicar en medio de la crisis y para preservar en medio de la amenaza de muerte. De modo que, mi hermano, tú puedes cuidarte y la Biblia nos invita a hacerlo, pero si es el tiempo de Dios, quizá no te dé COVID, pero te cayó un meteorito del cielo y hasta ahí llegaste. No hay gente que de repente murió de forma bien extraña. Toda la vida cuidándose y se resbaló en la regadera y se pegó. Entonces, Dios tiene la última palabra y cuidémonos porque la Biblia nos manda a hacerlo. Pero si no es tu tiempo, ¿podrá el médico decir ya no hay ninguna esperanza? Pero si Dios quiere que sigas viviendo, seguirás viviendo. Él tiene la última palabra. Y por último, si me apoyan con el teclado, por favor, el contraataque espiritual, lo más importante, porque aquí viene el origen de todo. ¿Cómo es que se origina este caos en la vida de Elías? Bueno, pues porque él olvidó esta última y la más importante de todas las lecciones. Versículo 8. Se levantó pues, dice la Biblia, y comió y bebió. Este pan también representa la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando tú bebes de la palabra de Dios y comes del pan de Dios, de la palabra de Dios, dice la Biblia, que fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Los montes representan en la Biblia el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Elías volvió a buscar la presencia de Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees, humanamente hablando, que es posible caminar 40 días y 40 noches con un pedazo de pan gacho en el estómago? Dice, fortalecido con aquella comida, pero ¿quién se la dio? Dios. Resulta que esta palabra fortalecido es interesantísima. Fortalecido es la palabra hebrea koach, K-O-A-K-J, koach. ¿Cómo? Bueno, ustedes parecen patos, pero está bien, para que no se te olvide. Acuérdate del pato. Koach, no cuac.
es una fuerza física que la Biblia describe, que Dios da, pero de forma sobrenatural a ciertos hombres en ciertos momentos. Es la misma fuerza que tuvo Caleb de edad avanzada cuando Josué le dijo: pero tú cómo vas a pelear contra ese monte si tú ya estás bien viejo, brother. Y Caleb le dice: no, todavía estoy tan fuerte, Coac, como el día que Dios me envió. Es la misma fuerza que tenía Sansón. Es la misma fuerza que tiene la Biblia, que describe la Biblia cuando dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es la misma fuerza, para que te des una idea, que la Biblia describe acerca de Gedeón, cuando Dios le dijo: ve con esta tu fuerza. Y con 300 hombres se enfrentó un ejército innumerable, los madianitas, como la arena del mar. Es la fuerza que Dios da a su pueblo en los tiempos más difíciles. La fuerza con la que los hombres de Dios enfrentaron sus momentos más oscuros, las amenazas más intimidantes, los ejércitos más impotentes. Es la fuerza con la que vencieron cuando, humanamente hablando, no había ninguna esperanza. Con la fuerza que salieron victoriosos cuando se pronosticaba la derrota. Es la fuerza que tuvieron aquellos que pensaron que ya no había nada más que hacer por delante. Es la fuerza que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando estamos desanimados, decaídos, emocionalmente, espiritualmente, derribados. Es cuando más necesitamos esa Coac, que Dios nos fortalezca. Es la fuerza que necesita en este momento la iglesia para descansar en Dios y tener paz y estar fortalecidos de vuelta a su normalidad. La pregunta es: ¿cómo se obtiene esa fuerza? ¿Tomando Red Bull? No. Bueno, sí, un Red Bull, pero espiritual. Este es nuestro Red Bull espiritual, y este sí da alas. Dice Isaías 40, versículos 30 y 31: los jóvenes flaquean y se cansan, los muchachos caminan o corren y se caen, pero los que esperan en Jehová. Y esta palabra esperan, del hebreo kabá, significa aferrarse o amarrarse a algo, a veces torciendo. Los que se amarran a Dios, a veces torciendo, lo cual quiere decir que a veces te costará trabajo. Los que dicen: Dios, hoy no quiero orar, no quiero leer tu palabra, no tengo ganas de congregarme, hay cosas que no entiendo, estoy enojado, estoy desanimado, estoy triste, hay incertidumbre, te lo voy a confesar, tengo miedo, pero no me voy a soltar de ti. Aún en mi cueva me voy a aferrar a ti. No me voy a soltar de tu presencia. No voy a darme el lujo de vivir un día de desierto, Señor, mientras tú me das dirección acerca de lo que voy a hacer con mi Jezabel. Hay muchas cosas que no sé, pero hay una cosa que tengo bien claro: no voy a dejar de soltarme de tu mano. Cuando tú te aferras a Dios, dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán las alas como las águilas. Las águilas es el único ave que cuando viene la tormenta, en vez de esconderse de la tormenta o morir por ella, vuelan por encima de la tormenta. Lo que Dios está diciendo es: hijo, esta tormenta que te tiene atemorizado no se va a ir. Como te lo dije hace rato, el COVID seguirá entre nosotros, pero tenemos dos opciones: o nos escondemos como las otras aves, o morimos en medio de ellas, o nos aferramos a Dios y Dios nos da dirección, y sea lo que sea que esté intimidando nuestras vidas, Dios nos va a elevar el vuelo por encima de cualquier tormenta que hoy nos esté desanimando. Levantarán las alas, es la promesa de Dios. ¿Cómo lo hacen las águilas? Solamente los que esperan, los que se aferran a Dios, aún en sus tiempos más difíciles. Y es algo que Elías había olvidado. Se aprendió a aferrar a Dios en los momentos buenos. Qué bonito es confiar en Dios y buscarle cuando todo está bien, pero se olvidó de hacerlo en medio de la amenaza de Jezabel. Y entonces viene su última lección, con la cual se gradúa para regresar a su nueva normalidad. Versículo 8: se levantó pues y comió, caminó 40 días y 40 noches. Dice el 9, que llegó a Horeb, y allí se metió, dice la Biblia, fíjate, en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Y cuál fue la palabra? Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Ahora, el resto de la historia que vas a leer, para que no veas que son malas interpretaciones mías, nos confirma que Elías estaba ahí escondido para preservar su vida. Él pensaba que escondido en la cueva no le iba a pasar nada.
Y Dios, cuando lo ve, le dice: ¿qué estás haciendo? Se te olvidó tu propósito, se te olvidó tu llamado. Pero Señor, es que así voy a vivir. No, es que esto no es vida. No estás viviendo, estás muriendo. Eso no te llamé. Mis hermanos, si vamos a seguir viviendo, y si son 20 años o 1 año, 3 meses, que de una cosa estemos seguros: que fueron dentro del propósito de Dios. Porque yo no quiero vivir 100 años fuera del propósito de Dios. Porque yo creo firmemente que no es tragedia cuando uno muere, sino haber vivido muchos años sin vivir un solo día dentro de la voluntad de Dios. Y que cuando uno parte como Esteban, que lo hizo joven, pero dentro del propósito de Dios, lo hará como él lo hizo, viendo los cielos abiertos y la gloria de Dios con una sonrisa en su rostro. Entonces Dios viene con Elías y le dice: ¿qué haces? ¿Qué haces en esta cueva? ¿En qué momento se te olvidó a lo que te llamé? Y creo que tenemos que replantearnos seriamente si la forma en la que pensamos seguir viviendo está dentro del propósito de Dios. Por supuesto, como te lo dije, sin ser irresponsables, pero no podemos seguir evadiendo el peligro toda nuestra vida. No se puede. Peligro siempre va a haber. Antes del COVID morían, creo que 30,000 mexicanos por mes asesinados. Y de una u otra cosa la gente muere, y no estábamos encerrados todo el tiempo en nuestras casas por miedo a algo, porque eso no es vida. Tenemos que, con prudencia y cuidado, y conforme Dios nos los vaya indicando, pero decirle qué es lo que quieres que haga y vivir de acuerdo a su palabra. Su palabra vino Elías y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y él le dijo: Señor, es que he sentido un celo vivo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y fíjate, y es que me buscan para quitarme la vida. Señor, es que afuera está el COVID. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mi hermano, si sales, que sea porque estuviste en la presencia de Dios y así te lo indicó. Que sea no por irresponsable y fanfarrón y valentón, sino porque estás en paz con Dios y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y fíjate su última lección. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, subráyalo, no estaba en el viento. Digan conmigo: no estaba. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová, no los oigo, no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Lo imaginas? En un lugar remoto y solitario viene el viento, el terremoto, el fuego, y en ninguno de ellos estaba Dios. Y al último dice la Biblia: un silbo en medio del silencio, apacible. Y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Inmediatamente él se dio cuenta que allí estaba la presencia de Dios manifiesta. Él no la podía ver. Cubre su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y en medio de ese silbo es cuando vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? A eso te llamé. Este es tu propósito, este es tu llamado, este es tu mandato. Y le vuelve a decir la misma historia: que solo yo he sentido un celo vivo por Jehová y que no sé qué, y que me quiere matar. Y le dice: no me importa, ve y preséntate delante de ellos y vas a decir esto y esto y esto y esto, y dile a Jezabel, esa mujer fanfarrona, que se va a morir y tú vas a seguir viviendo. Y así fue hecho. Todo lo que Dios le dijo a Elías, eso se cumplió. ¿Qué nos enseña esto? Termino, mis hermanos. Elías estaba acostumbrado a vivir de emociones fuertes, a ver cómo Dios mandaba lluvia y dejaba de llover, y mandaba fuego, que les corten la cabeza, les cortaban la cabeza. Y él veía a Dios en medio de manifestaciones estrepitosas.
Creo yo que esto quizá lo volvió un poco emocionalista. Y pienso que no estoy equivocado, que cuando de repente en el desierto se encontró solo, no supo buscar la presencia de Dios y se desanimó a tal grado que se quería morir. Y por eso Dios le dice: ven aquí al monte, te voy a dar tu última lección para que aprendas a vivir con esta el resto de tus días. No puedes depender de emociones fuertes. Y viene el terremoto, ahí no estoy yo. Y viene el fuego, ahí no estoy yo. Y viene el viento, que rompe los vientos, pero ahí no estoy yo. Elías, tienes que aprenderme a encontrar en el silbo apacible y delicado, en la cima de Horeb, en tu soledad, en la presencia de Dios. Y en ese silbo vas a encontrar fortaleza y dirección y provisión. En ese silbo Elías recibió las indicaciones que necesitaba para volver a su vida normal y enfrentar a sus temores y derrotarlos. Creo yo que muchos antes de la cuarentena dependíamos demasiado de las grandes emociones. Qué hermoso era llegar el domingo y la iglesia llena en un segundo servicio y la alabanza a todo volumen, con toda la gente cantando a alta voz, y decíamos: wow, cómo se sintió la presencia de Dios. Y a veces Dios se manifestaba en medio del fuego, del terremoto, del viento. Y así ha vivido la iglesia muchos años. Y ahora el congreso, el seminario y el campamento. Y estábamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios en los grandes eventos, en las manifestaciones, en todas estas cosas. Y de repente Dios nos aparta todo eso y nos quiere enseñar a no solamente buscarlo en el fuego, en el viento y en el terremoto, sino que aún si de repente volvemos a rojo y regresamos a nuestras casas, en lo secreto de tu habitación, si en este lugar, sin bocinas y sin luces, tal vez no esté el viento, el fuego y el terremoto, pero el silbo apacible seguirá estando allí. La voz de Dios no se va a ir, va a permanecer contigo donde quiera que vayas. Y esto lo tiene que aprender la iglesia: a escuchar ese silbo apacible y delicado en cualquier lugar que se encuentren, en sus momentos más felices y en sus tiempos más oscuros, en las grandes manifestaciones llenas de público, como el pueblo viendo a Dios respaldando a Elías, mandando fuego del cielo, o a solas en la cima de la montaña, en la presencia de Dios, con las luces apagadas, tus ojos cerrados, y ahí Dios estará manifestando a tu vida. Dios dará dirección a tu vida y Él te va a hablar lo que tienes que hacer. Y escúchame, lo que te diga que hagas, hazlo y no tengas miedo, porque como te lo dije antes, y con esto casi concluyo, reafirmo, es su palabra la última palabra y la única que tiene autoridad sobre tu vida. De modo que, para que quede bien claro, cuidémonos, sí, pero solo porque Dios nos manda a ser prudentes. Pero que nuestra confianza no esté en que me estoy cuidando, sino en que me estoy cuidando, pero en que estoy haciéndolo por obediencia a Dios y estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer en su presencia. Y si Dios te mostró en ese silbo apacible que todavía tienes tiempo por delante, que todavía tiene mucho que hacer con tu vida, no importa cuántos murciélagos se coman los chinos y nos manden sus virus. El que sostuvo a Israel 40 años en el desierto, mi hermano, te sostendrá a ti. El que resucitó a Lázaro preservará tu vida. Lo que pase con tu vida, con tus finanzas, con tu familia, con tu salud, no lo decide un murciélago gacho contaminado, ni los financieros, políticos o expertos. Nuestro Dios es quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Amén y amén. Ahora sí, digan conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Esta es la verdad que creemos, la que nos tiene que dar paz. Y cuando tienes paz, tus defensas se levantan. Eres más fuerte, no solamente emocional y espiritual, sino aún físicamente. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde ya. Señor, reconozco que quizá como Elías he cometido la misma serie de errores, o me dejé de hacer las mismas preguntas. Inicialmente, naturalmente, como todo ser humano, Señor, lo ha hecho. Corrimos a nuestras casas pensando en salvar nuestras vidas, pero ahora queremos replantearnos la pregunta que no nos hemos hecho hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué sigue?
¿Qué quieres hacer con nuestras vidas, Señor? Vivir de esta manera es vida. Si nos llamas en 3 semanas, ¿habrá valido la pena desperdiciarlas de esta forma? Dios, enséñanos a volver a la normalidad, con cuidado, con prudencia, sin ser irresponsables, pero tampoco con miedo, descansando en ti, confiando en cuánto nos amas y cumpliéndose aquella palabra que dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Señor, es verdad que quizá estamos desanimados, que pensamos que hay cosas en nuestra vida que ya habían concluido, pero hoy recibimos tu palabra, nos tomamos de tu mano y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: Señor, yo creo que como el ángel de Jehová tocó a Elías, hoy estás tocando mi mano y yo me levanto en el nombre de Jesús y decido comer, alimentarme de tu palabra. Voy a volver a ti, descuidé mi comunión contigo, lo acepto. Señor, dejé de escucharte en ese silbo y apacible. Estaba tan acostumbrado a los grandes momentos, a encontrarte en el viento, en el fuego, en el terremoto, que me olvidé de buscarte a solas. Pero hoy quiero llevarme esta lección. Donde quiera que vaya, ahí estarás tú. Donde quiera que vaya, ahí te buscaré. No me voy a desconectar de ti. Podré huir, Señor, el día de mañana, no lo sé. Y mientras defino si está bien o mal y qué voy a hacer por delante, hay una cosa de la cual estoy seguro: en medio de ese desierto no me voy a soltar de tu mano. Renuncio a vivir en un desierto espiritual. En esta hora te entrego todo desánimo, toda falta de esperanza, toda falta de confianza, Señor. Todas esas palabras mentirosas que Satanás había sembrado en mi mente, hoy te las entrego en el nombre de Jesús, Señor, y me aferro a tu verdad, a la verdad de que si yo sigo con vida, mientras me alimente de tu palabra, largo camino me resta. Los días, años, semanas u horas que viva, los viviré dentro de tu propósito, Señor. No encerrado en una cueva, sino haciendo todo lo que tú me mandes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, así será hecho. Dios, bendice a tu iglesia, respáldala, guárdala, fortalece sus defensas, Señor. Enséñanos a descansar en ti, a confiar en ti. Llévate todo espíritu de temor, toda incertidumbre, toda falta de confianza, que sea eliminada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que se abran las ventanas de los cielos y venga tu voz, y venga tu bendición, y venga tu provisión, y que podamos enfrentar a nuestros temores y salir victoriosos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así será hecho. Amén. Mis hermanos, no me despido, ahorita regreso para darles unos avisos. Los dejo unos minutos con el pastor Yoshi.